Con la gracia y la misericordia del Señor, vamos a seguir estudiando Santiago, como hemos venido haciendo. Y esta prédica yo creería que de pronto no se aplica para nosotros, pero vamos a compartirla. Señor, pruebe nuestros corazones. De pronto fue en el tiempo de Santiago y aún hoy en día, no sé, para nosotros no sea necesario escudriñarla, pero vamos a ver qué nos muestra el Señor. Amén, hermanos. Entonces, Santiago, capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora a los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De pronto no aplica para nosotros, ¿cierto, hermanos? Volvamos al versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Es muy común entre nosotros, digamos que en el tiempo de Santiago, para no involucrarnos nosotros, que ellos se metieran en los problemas de los hermanos o en las situaciones de cómo vivían los hermanos. Como decimos aquí, nosotros les gustaba meter la cucharada en la vida de los hermanos. Santiago les dice: hermanos, no murmuréis. No es bueno porque delante del Señor eso es pecado. Y Santiago les dice: eso es una mala práctica de estar murmurando los unos de los otros. Cuando nosotros estamos murmurando del hermano, pueden haber dos situaciones. Una, que nosotros queremos tener lo que el hermano tiene, como decía ayer Cristian, la envidia. U otra, queremos que ese hermano se parezca a nosotros, que lleve el mismo nivel que nosotros estamos caminando en las cosas del Señor. Hablamos del Señor porque es algo que se está hablando entre hermanos. Y Santiago les dice: no hagan eso, no murmuren los unos de los otros. ¿Por qué? Porque el Señor que está en el hermano es el Padre de mi hermano, igualmente es mi Padre. El Señor Jesús es hermano de mi hermano y es mi hermano también. Y el Espíritu Santo que mora en el hermano también mora en mí. O sea, estamos murmurando contra la familia. Como decía nuestro hermano, somos un cuerpo. Nosotros no venimos aquí simplemente a alabar y glorificar al Señor. No, nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Cristo. Y cuando nosotros estamos murmurando contra el hermano, estamos murmurando contra el Espíritu Santo, estamos murmurando contra el Señor y estamos murmurando contra Dios Padre. Entonces Santiago les dice: no es bueno que hagan eso, hermanos. En Mateo 7:1 dice: dice la palabra: no os juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué quiso el Señor decir aquí? Él no eliminó el juicio en sí,
sino lo que quita es el juicio sin misericordia. El juicio cuando nosotros cogemos a un hermano, a otra persona, y colocamos nuestro juicio bien severo contra un hermano. No es que el hermano hizo tal cosa, ajusticiémoslo. Pero si nosotros hubiéramos cometido ese mismo pecado, le diríamos al Señor o a los hermanos, trátenme con misericordia. Esa es la justicia, ese es el juzgar que el Señor quiere que nosotros hagamos. Cuando vayamos a juzgar a otro hermano, lo hagamos con misericordia, no para acabarlos. En Filipenses 2:14, dice la palabra, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es terrible cuando nosotros, en lugar de venir al hermano y decirle, hermano, tú estás cayendo, estás pecando en esto, empezamos a murmurar del hermano. Empezamos a decirle, ya no al hermano, sino a otro hermano, al más próximo, al que va a fin conmigo. Mire, hermanos, mire lo que está haciendo allí el hermanito, mire cómo se comporta, mire cómo está caminando, mire lo que no se está reuniendo, mire que él no ora, mire que él no hace esto, no hace aquello, como nosotros sí lo hacemos. Y eso delante del Señor, hermanos, es muy delicado. Debemos ser ecuánimes en nuestras situaciones. Cuando nosotros criticamos o murmuramos de nuestro hermano, el solo hecho de criticar ya estamos pecando contra el hermano y contra Dios. Ya estamos ofendiendo la santidad de Dios. Aunque sea lo que nosotros murmuremos sea verdad, hermanos. Y peor, cuando es mentira o algo que nosotros nos imaginamos y estamos murmurando del hermano. Si es de verdad, aún así siendo verdad no debemos murmurar del hermano. Claro está, también hay momentos que nos toca hablar del hermano o de los hermanos. Y eso está, veámoslo en Levítico 5:1. Ya son situaciones claras que la misma palabra nos las da. ¿Cómo podemos hablar? Ya no en contra de un hermano, ya eso ya no vendría a ser murmuración. Pero sí, cuando nos llamen a hablar de un hermano, tenemos que hacerlo en ciertas situaciones. Dice Levítico 5:1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. O sea, cuando a un hermano los llaman a testificar de otro hermano, de algo que supo, de algo que aconteció y no lo cuenta, le es contado como pecado. Digamos una situación que cierto hermano, yo vi que el hermano cogió algo de la ofrenda y algún otro hermano lo vio y me llaman a testificar a mí. Y yo digo, no, yo no vi. Sabiendo que yo sí vi. Ya el pecado no es contra mi hermano, sino ya el pecado es contra mí. Amén. Veamos en 1 Corintios 1:11. Otro caso en los cuales nos toca involucrarnos en hablar contra el hermano. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Aquí los hermanos de Cloé pusieron al tanto a Pablo de alguna situación que estaba pasando ahí en Corinto. Pero los hermanos no lo hicieron con el sentido de chismosear, sino de que Pablo tomara el asunto en sus manos y lo pudiera arreglar. Pudiera llevar una palabra para que lo que estaba pasando fuese arreglado.
Y hay el pasaje clásico que está en Mateo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué debo hacer cuando mi hermano peca contra mí? Ir y buscar a mi familia y a los hermanos que son más cercanos a mí y comentarles el problema para que me vean bien a mí y miren como con recelo al hermano. La palabra, el Señor mismo nos muestra que no. Toma a tu hermano y dile, tú has pecado contra mí. Arreglemos el problema, ponte en cuentas conmigo y has ganado a tu hermano. Pero es que yo no me imagino al Señor Jesús diciéndole a Juan, oye Juan, no te metas con Pedro, él me negó 3 veces y te puede llevar a ti también a que me niegues. No te metas con él, ten mucho cuidado, ni te le acerques. O Pablo diciendo en las iglesias que visitaba, tengan mucho cuidado con Juan Marcos. Ese nos abandonó en la mitad del camino. Él es un traidor porque nos dejó botados en la mitad del camino. A ese no lo reciban. Y nosotros podemos obrar así con los hermanos. Cuando nosotros tenemos algo contra un hermano y empezamos a murmurar, estamos atacando directamente, primeramente al Señor. Porque como le comentábamos hace rato, Él también es hijo del Señor. El Señor también murió por Él. Y a Él ya lo toma como hijo. Entonces estamos murmurando contra otro hijo de Dios. Y podemos hacer que en lugar de que este hermano, el que estamos murmurando, estamos juzgando, se aparte, se aleje de la comunión y pueda morir espiritualmente. ¿Qué carga hay en nosotros si el día de mañana el Señor nos muestra eso? Que por culpa de nosotros un hermano dejó de reunirse y está andando en el mundo. Por murmuraciones, sean verdad o sean mentira. Pero que nosotros fuimos uno de los causantes de ellos. Terrible, ¿no, hermanos? Ya estamos cargando también con la situación del hermano. Sigamos ahí volvamos a Santiago 4:11, la segunda parte. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura al hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres asesor de la ley, sino juez. El que juzga a su hermano ya no se hace otro hermano, sino ya se hace como juez del hermano. Ya está haciendo un veredicto contra la vida o la situación que el hermano está viviendo. ¿Y a cuál ley se está refiriendo aquí Santiago? Ahí está, si lo podemos ver aquí en Santiago 2:8, aquí dos capítulos atrás. Se está refiriendo a la ley real. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Nosotros podemos hablar mal de los pecados de los hermanos. Yo veo un hermano que el hermano tal está haciendo tal situación, puedo correr a contárselo a otro hermano. Pero yo cuando peco no salgo a contárselo a los hermanos. Ahí sí yo me guardo. Ahí sí yo trato de cubrirlo lo más que pueda. Aún puede ser un pecado bien escandaloso,
y yo lo trato de cubrir con el mayor recelo, ¿cierto, hermano? Pero cuando es del hermano, un pequeño pecado del hermano, una pequeña caída, un pequeño descuido, trato de que todo el mundo se entere. Y el Señor nos llama a que nos guardemos, amemos a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Igualmente, te cabe ahí la palabra, guardemos al hermano como nos guardamos a nosotros mismos. No que cubramos el pecado del hermano, que es distinto. Eso ya es distinto. No que el hermano esté pecando y yo me quede callado y no le diga nada. Y yo me estoy dando cuenta y el hermano sigue pecando y sigue pecando, yo me hago partícipe del pecado del hermano. Pero si yo veo que el hermano está pecando y me quedo callado y el hermano vuelve a caer en la misma situación, yo tengo el deber y la obligación de acercarme al hermano y decirle, hermano, mira, tú estás fallando en esto, estás pecando en esto. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor, que el Señor te ayude. Pero si yo empiezo, no, hermano, mira, es que tal hermano está cayendo en esto y en esto. Y se empiezan a enterar los hermanos y se crece el rumor entre los hermanos, todos terminamos haciendo a un lado al hermano. En lugar de hacerlo que se acerque a Cristo, que vuelva a los pies del Señor y se arrepiente, lo que estamos haciendo es que se aleje más y más de Cristo, que su mismo pecado lo consuma y que el recelo, no encuentro la palabra exacta para decirlo, nuestro rechazo a Él lo lleve a que se aparte totalmente las cosas del Señor. Nosotros no somos jueces de nuestros hermanos, no tenemos derecho a condenar a nuestros hermanos, porque el tal oficio le pertenece a nuestro Dios. Es el único que nos puede juzgar, es el único que nos va a decir las cosas fueron así porque yo las conozco antes de que las hicieras. A Él no le podemos ocultar nada. Volvamos a Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a un hermano? Nosotros somos igual de fáciles, igualmente de débiles como ellos, igual de pecadores. Porque si alguno aquí no tiene pecado, que alce la mano. Si alguno no ha pecado en esta semana, que alce la mano. Todos pecamos de una u otra forma, hermanos. Solo Dios es el que salva y el que condena. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No ante el tribunal de fulano, de sutano. No, ante el tribunal de Cristo. Y andamos confiados que nosotros, aunque pequemos y pidamos perdón, sabemos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha perdonado. Pero nosotros no, nosotros tratamos de resaltar el pecado del hermano día tras día. Aunque el hermano se haya arrepentido, que el hermano haya pedido perdón a la iglesia, nosotros seguimos resaltando el pecado del hermano tiempo por tiempo. Y eso es algo en nosotros, hermano. Algo que el Señor tiene que limpiarnos de eso. Porque eso ya no es algo entre nosotros. ¿Cómo decirlo? No es algo ya espiritual, hermano. Es algo ya personal, algo de nuestra carne contra el hermano. Porque si el hermano puede pedir perdón, el Señor lo perdona, hermanos. La palabra del Señor es fiel. Y si Él dice que nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él nos limpia. Y no se va a acordar nunca más de nuestros pecados. Los va a echar al mar. Pero nosotros puede pasar tiempo que... no, pero es que ese hermano, mire lo que me hizo hace 4 años. ¿Y te pidió perdón? Sí, el hermano me pidió perdón. Ya me ha pedido perdón 2 veces. Pero yo me sigo acordando de lo que el hermano me hizo. Ese es nuestro corazón, hermanos. Cuando uno murmura del hermano, juzga al hermano y se levanta por encima de Dios. No dice, no, pero es que, ¿cómo el Señor no lo ha tratado? ¿Cómo el Señor no lo ha castigado? ¿Por qué el Señor no le manda un castigo como escribieron
Los dos apóstoles, que les caiga fuego del cielo, que caigan rayos. Y aunque ellos no estaban hablando de hermanos. Pero se imagina después que el Señor cuando ellos se convirtieron, la vergüenza de Pablo de los apóstoles, que el Señor les hubiera dicho, ¿se acuerda que cuando pasamos por aquí ustedes dijeron que descendiera el fuego y los consumiera? Mire, ahora son sus hermanos. ¿Qué tal el Señor contestará nuestras peticiones de nuestro corazón así, tan terribles? Pero el Señor nos llama a tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Vamos a Filipenses 2, desde el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo ejemplo nos lo dejó el Señor, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aunque nuestro Señor Jesús era Dios, Él vino y se hizo hombre por nosotros y murió por nuestros pecados. Él murió y se humilló para exaltarnos a nosotros, hermanos. Ahí atrásito, ahí en el versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La humillación de Cristo es el modelo que debemos seguir en la iglesia, hermanos. Él, siendo el mismo Dios, se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo, hasta morir en una cruz, hermanos. Cuando nosotros hacemos esto, nos humillamos, vemos la obra que hizo Cristo Jesús en nosotros, no tenemos razón para murmurar contra nadie, hermanos. Porque nosotros podemos ser peores de aquellos que nosotros estemos murmurando. Nosotros podemos ser más pecadores que aquellos que nosotros estamos murmurando. El Señor nos levantó y nos perdonó y nos rescató, no porque fuéramos mejores que aquellos, hermanos, sino porque pronto estábamos más perdidos que ellos, estábamos más hundidos en el lodo, en el fango que ellos. Pero ahora tenemos que ver a Cristo y a este crucificado, la obra perfecta que Él hizo en la cruz, para amarnos los unos a los otros, hermanos. Nosotros no somos rivales en la iglesia, hermanos. Nosotros somos hermanos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y como tal cuerpo debemos trabajar los unos por los otros, amarnos los unos por los otros, darnos los unos por los otros, servirnos los unos por los otros, guardarnos los unos por los otros. No estarnos atacando y mordiéndonos, ni quemándonos, hermanos. Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. A nosotros se nos olvida que nosotros estamos en manos de Dios. Y que si aún siendo sus enemigos el Señor tuvo la misericordia de llamarnos a ser parte de su iglesia y ahora nos ve como hijos, pensamos que porque tal hermano está caído, está pecando, el hermano ya está destruido.
Pero aunque Pedro negó al Señor 3 veces, el Señor lo levantó. Y hoy en día, 2 siglos después, 2000 años después, estamos hablando las palabras y la obra que el Señor hizo en Pedro. Pedro pudo haber pecado y el Señor lo pudo haber desechado. Igual que la vida de Juan Marcos. Después vimos lo que Pablo compartía hace 8 días, hace 15 días. La obra que el Señor hizo en Juan Marcos. Pero nosotros cogemos un hermano y lo que queremos es acabar, destruirlo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros hermanos? Somos iguales, más débiles, más ignorantes, más llenos de faltas que ellos. Y si el hermano es más fuerte, o está lleva más tiempo en el Evangelio y está pecando, con mayor razón debemos orar por él. Con mayor razón debemos guardarlo a él. Porque hay otros hermanos que vienen detrás y lo están mirando a él. Y si el hermano es débil, está recién llegado a la comunión, también debemos guardarlo, porque es un bebé espiritual. No importa el tiempo que lleve 1 o 2 meses, lleve 30, 40 años en el Evangelio. Todos caemos, todos pecamos, todos somos débiles. Y como tal debemos guardarnos los unos a los otros. ¿Se imaginan donde no hubiera la misericordia del Señor, dónde estaríamos nosotros? Yo hacía rato no estaría aquí, hermanos. Ya el Señor sabe dónde me tendría. Pero por la misericordia del Señor estoy aquí. Llevo muchos años en el Evangelio y todavía hay pecado en mí y todavía hay debilidades en mí, pero ahí está la misericordia del Señor. Y yo sé que por algunos hermanos, no de aquí, quisieran que yo estuviera bien apartado del Señor, pero el Señor te ha tenido misericordia de mí y tiene misericordia de cada uno de nosotros, hermanos. El hecho no es que pequemos, tenemos que juzgar al hermano, tenemos que acabarlo, hermanos. El Señor nos llama hoy y creo que ha venido hablando a través de otras prédicas, no de nosotros sino de otros hermanos, de esto, hermano. Algo está pasando en nuestra iglesia, algo está pasando en el cuerpo de Cristo. Algo está pasando, hermanos. Nos estamos dejando manipular por Satanás, por nuestro cuerpo, por nuestra alma, que está atacando la iglesia. Quiere que nos mordamos y nos comamos unos vivos unos a los otros. Tenemos que reaccionar a eso, hermanos. Cada vez que llegue un pensamiento en contra de un hermano, pongámoslo a las manos del Señor. Oremos por el hermano. Puede que el hermano esté en pecado. Puede que el hermano esté caído, pero no es destruirlo, hermanos. Es para que el Señor, si no, el Señor no lo deja ver, es para que estemos orando por el hermano y el Señor lo levante. No para que el Señor lo destruya, hermanos. Porque si fuera por eso, ninguno de nosotros estaría aquí. Hacía rato el Señor ya nos había sacado a todos. Es para que oremos por nosotros, hermanos, los unos por los otros. Porque somos un cuerpo, hermanos. Somos una familia. Yo, ¿cómo le voy a decir a mi hermana en la carne, ojalá el Señor te destruya? Ojalá el Señor que usted se muriera porque está haciendo esto en contra de Dios. Aunque ella es incrédula. Pero el Señor no es así. El Señor nos llama a que oremos, que nos guardemos, hermanos. Santiago 4:13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos. ¿Qué está pasando aquí? Hay unos hermanos que están programando su vida a largo tiempo, en su vida diaria. La palabra nos muestra aquí que parece que eran hermanos que eran comerciantes. La palabra traficar y comerciar habla de eso, en ese tiempo de los hermanos. Ellos están hablando, vamos a ir a tal lado
Estaremos allí un año, tenemos que buscar los clientes, el hospedaje, la mercancía, todas esas cosas. Como si ellos fueran dueños de su destino. Como si nosotros tuviéramos control de cuánto tiempo vamos a vivir. Y están planeando su vida a largo plazo. Pero ¿cuál es el problema con esto? ¿Es malo planificar el futuro? No, no es malo, no es malo. Es más, seríamos tontos si no lo hiciéramos. Pero a veces lo hacemos sin contar con Dios. Hay que tener varias cosas en cuenta sobre esta situación que están viviendo nuestros hermanos. Santiago 4:14, ahí nos da unas respuestas de esto. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Quién de nosotros sabe qué va a pasar mañana? Dentro de 15 minutos. Dentro de 5 minutos. Todos pueden decir, no, yo voy a estar aquí sentado. Pueda que sí, pueda que no. ¿Qué tal que le coja un dolor de estómago y le toque pararse? No lo sabemos. Nosotros no somos dueños del tiempo, hermanos. Está fuera de nuestro conocimiento el mañana, hermanos. Pero estos hermanos se comenzaron a planificar a un año. Y nosotros podemos ser así. Proverbios 27:1. No te jactéis del día de mañana, porque no sabéis qué dará de sí el día. Nosotros no nos podemos jactar del día de mañana, hermanos, porque no sabemos qué nos va a acontecer. En nuestra mentalidad está, gastemos esta quincena que el 30 me llega a la otra. Compremos esto que eso con el trabajo de aquí a un año lo pago. Pero ni el salario, ni el trabajo, ni nuestra vida, hermanos, ni nuestros planes, nada de eso es seguro, hermano. Todo eso está en las manos de Dios. Aquí el problema no es solo el preocuparse del mañana, sino el problema es que nos preocupamos más por el cuerpo que por el alma, hermanos. Nosotros hacemos largos planes en nuestra vida cotidiana de compremos esto, hagamos aquello. Y es bueno, como decía, no es malo tener esos planes. Pero nosotros no decimos, tengo que prepararme porque ¿qué tal que parta mañana con el Señor? ¿Dónde estará mi alma? ¿Cómo estará mi alma con relación a las cosas de Dios? Lo triste es que sacamos más tiempo para el cuidado de las cosas de la tierra y poco tiempo para el cuidado de nuestra alma, hermanos. Vamos a ver una parábola ahí en Lucas 12 que nos habla de esto. Versículo 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo:
¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Así es el rico que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Nosotros podemos hacer muchos tesoros aquí en la tierra, muchos planes, y aún conseguir mucho. El Señor nos puede prosperar, guardar millones en el banco, en las cuentas, tener cantidad de cosas. Pero lo que no podemos guardar es el tiempo de nuestra vida, está ahí aquí. Cuando el Señor nos diga, hasta aquí llegaste, ¿qué va a hacer de nuestra alma? Nosotros tenemos que estar preparados, preparar nuestra alma para estar con el Señor. En el versículo Santiago 14, en la parte B, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nosotros no somos los dueños del mañana y no somos los dueños de nuestra vida. Esas dos cosas nos las dice Santiago. Nuestra vida es como neblina. Eso es algo frágil, casi sin sustancia, y es débil. Y la segunda es de poca duración. Aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Job, capítulo 7. Y eso es este testimonio de toda la Escritura, hermanos. Job 7:7. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. ¿Cuánto dura un soplo, hermanos? Varios segundos. La palabra dice que para el Señor un día son como 1000 años. Un día son 1000 años. Y nosotros en nuestra naturaleza, los más ancianos pueden alcanzar a durar 90, 100 años, 105 años por mucho. Pero nuestra vida es un soplo. Es un soplo como el aire que desaparece rápido. Nosotros podemos durar, bueno, yo ya puedo decir que 60 porque ya tengo más que ustedes. Otros pueden decir que 40 porque ya pasaron de los 30. Pero en nuestro diario vivir, hermanos, ¿cuántos hermanos o personas han muerto a destiempo? Nosotros hemos visto morir ancianos, adultos, jóvenes, niños, bebés. Y uno dice, fue la vida de una persona de 20 años, es que murió jovencita, fue un soplo cortico, hermano. Fue algo que el Señor permitió y todo está en la voluntad del Señor. Pero esa persona no hubiera querido vivir más tiempo. Yo creería que sí. Un bebé. El Señor permite que nazcan, pero a veces los lleva pequeñitos. Están en la potestad de Dios. No somos dueños de nuestra vida, hermano. Nuestra vida en cualquier momento se puede desvanecer. Y esto es lo que, sobre todo, es para recordarnos que lo que estamos viviendo es algo preparatorio para la eternidad. Lo que hagamos bien o mal, eso va a contar
en nuestra eternidad, en la posición, en la situación que nos encontremos en la eternidad. Porque eso no termina aquí, todos sabemos que tenemos esa esperanza, creo que todos. Confío en el Señor que todos, los que hemos creído, que vamos a tener una vida eterna juntamente con Él. Pero ¿en qué situación y cómo vamos a estar en la presencia del Señor? Decía un hermano por ahí, no, a mí no me interesaría aunque sea llegar a ser barrendero del reino de los cielos. Pero el Señor quiere que reinemos juntamente con Él. Él no nos quiere ver como barrendero. Él quiere que reinemos con Él. Y eso es lo que debemos nosotros prepararnos, hermanos. Y de eso hay que preparar nuestro corazón, limpiándolo, todo lo que... nuestras amarguras, nuestras envidias, nuestros pleitos, como todo. Santiago, si uno lee lo que le hemos venido haciendo, Santiago pareciera que fuera una repetición de la repetidera. Se empezó hablando esto, el capítulo 2 vuelve y no lo repite, en el 3 vuelve y lo repite, el 4 lo repite y creo que en el quinto termina repitiéndolo. Y es porque en el corazón del Señor está que saquemos todo eso, hermanos. Como dijimos desde un comienzo, no es nuestra salvación, no es la salvación de la vida eterna, porque nuestro espíritu ya es salvo eternamente, es la salvación de nuestra alma. Esa es la que el Señor quiere que trabajemos en este tiempo, hermano. Y por eso es que nos está recalcando eso. Dejen los pleitos, dejen las envidias. Si el hermano está mal, oremos por él. Preocuparnos por lo que yo estoy viviendo. Yo conozco mi situación espiritual. Yo conozco mis pecados. Yo conozco la realidad y la intimidad que tengo con mi Dios, con mi Señor. Yo no conozco qué intimidad tiene la hermana con el Señor o el hermano con el Señor. Eso ya es cuestión de ellos. Preocupémonos por cómo vamos a estar nosotros en presencia del Señor, hermanos. Santiago 4:15. Esto lo queríamos decir todos. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago nos dice aquí que siempre en nuestros planes, el primero que tiene que estar involucrado es el Señor. Señor, tengo pensado hacer esto, ¿es tu voluntad? Señor, quiero comprar esto, ¿es tu voluntad? Aún nosotros, Señor, quiero compartir esto, ¿es tu voluntad? Decía el hermano que compartió el viernes, y lo dijo a todos los hermanos: hermano, yo traía un mensaje ya listo. Llegué y me senté y el Señor me cambió todo el discurso. Me dio una palabra y sobre esa palabra me toca compartir. Y fue el Señor, porque la palabra que recibí fue el Señor. No fue algo que el hermano improvisó. El hermano ya traía su mensaje preparado, 2 días de antelación. Pero llegó, se sentó y el Señor le dijo: no vas a predicar eso, vas a compartir de eso. Muy bonita la enseñanza, te la recomiendo. Se llama La Paz de Dios, que es algo que debemos tratar nosotros. La paz de Dios es estar en paz con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con el hermano y conmigo mismo. Esa es la paz de Dios. No es porque yo estoy caminando bien con el Señor, estoy en paz con Dios, pero tengo problemas con los hermanos. Ahí no estoy en paz. La paz de Dios es plena. Y estoy haciendo un resumen con mis palabras. Pero esa es la paz de Dios. Y eso es lo que el Señor nos viene hablando. Dejen, no murmuren, no hagan esto, no hagan aquello en contra de los hermanos. Es la paz de Dios que estamos buscando. Es la paz que Dios quiere que tengamos. Que si yo le digo al hermano:
te amo, es porque lo amo de verdad. No por solo cumplir o por... A veces más, ni le digo nada porque no sé. ¿Que amas a tu prójimo? Sí, Señor, pero es que mi hermano me ha hecho varias. Yo no he podido olvidar. Le dice Pedro al Señor, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 7 veces. Hasta 70 veces 7. Por día. No es por todo, no es la sumatoria de todas las veces que el hermano le haga, empiece a sumarlas hasta que complete 490, no. Es por día. 490 veces que el hermano te ofenda en el día, esas 490 veces lo tienes que perdonar. Pero nuestro hermano nos hace una y... Bueno. 2, no, ya no. 3, no. Señor, que le caiga fuego. Así somos nosotros, hermano. Así somos nosotros. Dios es el dueño de nuestra vida. Si el Señor quiere, viviremos. Él es el dador de la vida. Pero Él también determina el tiempo de nuestra muerte. Cada amanecer, hermanos, es un regalo de Dios. Cuán agradecidos estamos nosotros cada vez que nos levantamos. Decimos, Señor, gracias por este día de vida que nos has regalado. Muchas veces cogemos y se me hizo tarde. Corra para el baño porque no nos acordamos de Dios. Si el Señor no hubiera querido, ese día no nos hubiéramos levantado. No nos podemos haber levantado, pero con un dolor de estómago, con una enfermedad que no nos deja parar. Todo eso está en manos de Dios. Dios es el que determina lo que hacemos. Si el Señor quiere, haremos esto o haremos aquello. Nosotros podemos hacer muchos planes, pero está en la potestad de Dios el desbaratar. Nosotros podemos... Un secreto aquí. Yo tenía todos los planes para ir al campamento pasado. Y yo voy porque yo quiero ir a ese campamento. Y da la casualidad que me pidieron un favor de comprar unos tiquetes y yo dije, este es el momento, está bien barato, los voy a comprar. Compré los pasajes. Ya cuando iba a hacer los míos, algo el Señor me dijo, no, ese quieto. Porque era el momento, los tiquetes estaban bien baratos. Yo dije, si están a tal precio, los compro. Y estaban a ese precio, están un poquito hasta más bajo. Y el Señor no me lo permitió. Me desbarató los planes y gloria al Señor por él. No era tiempo que yo fuera. Y después uno se da cuenta que el Señor tenía otros planes con los hermanos que realmente que eran. El Señor sabe a quiénes lleva, hermanos. Nosotros creemos que decimos, hermanos, ojalá todos podamos ir al campamento. Y hoy es verdad, en nuestro corazón, ojalá todos podamos ir al campamento. Pero el Señor sabe quiénes van a ir, hermanos. El Señor sabe a quiénes van a llevar y por qué los va a llevar. Y también sabe a los que nos quedemos, por qué nos vamos a quedar. También tiene planes para nosotros. No es que el Señor haga planes buenos para unos, llevándolos allá, y planes malos porque los que nos quedamos. Claro, los que nos quedamos aburridos porque queríamos ir allá. Queríamos estar con los hermanos. Pero el Señor también tiene los planes para con nosotros. Él es el dueño de todas estas cosas, hermano. Él es el dueño de nuestros tiempos, de nuestra vida, de nuestra situación, de nuestra economía, como oraba nuestro hermano. Él es el que nos da el pan diario cada día. El que nos da la provisión, sea mucha o sea poca. Todo es de él. Y a nosotros se nos olvida. No, fue que hoy yo trabajé mucho. Hoy me fue bien porque yo hice ciertas carreras en mi caso. Me esforcé y se salió harto trabajo y tantas carreras. No, hermanos. Muchas veces yo he visto la mano del Señor que voy mediodía y voy arrastrado. Pero llegan 2-3 horas y el Señor me pareja todo el
todo lo del día. Gloria al Señor. Y hay otros días al contrario. Me amanezco yo, amanecí bendecido. A las 10 de la mañana ya tengo todo lo del día. De aquí para arriba son solo ganancias. De ahí para arriba no hago nada más. Pues todo lo pone el Señor. Pues ya, sea que el Señor nos dé o no nos dé, estamos en las manos del Señor, hermanos. Todo es del Señor, todo pertenece a Dios. Proverbios 19:21. Dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Yahvé permanecerá. Nosotros podemos planificar y hacer y deshacer en nuestro corazón, pero en el consejo de Dios y la sabiduría de Dios, Él nos permite hacer lo que nos conviene. A veces hacemos lo que no nos conviene, cuando nos queremos zafar de las manos del Señor. Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Yahvé es la respuesta de la lengua. Aquí el hombre propone, pero Dios dispone. Por eso es algo tan absurdo, hermanos, hacer planes sin contar con Dios. Hacer planes de que vamos a hacer esto, aún en la misma iglesia. Hermanos, nos vamos a reunir así, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero si no está involucrado el Señor desbarata todo. Pero cuando vemos que es la mano del Señor y ponemos primeramente al Señor, y podemos decir, bueno, Señor, tenemos pensado, tenemos esta carga, queremos contar que sea tuya, Señor, muéstranos si es tuyo. Y el Señor apareja las cosas, hermano. Y ahí empiezan las cosas a funcionar. Porque Dios es el que va abriendo el camino. Dios es el que va preparando el terreno. Dios va delante de nosotros. Amén. Nos vamos a Santiago 4:16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Dios nos llama a no jactarnos y a no enorgullecernos, hermanos. Como si nosotros fuéramos los amos de nuestras vidas. Como si nosotros fuéramos los amos del tiempo. Y aún como si nosotros fuéramos superiores a otros hermanos. Como lo decía al comienzo, no es que yo sí oro. Yo oro más que estos hermanos. No es que yo sí asisto a todas las reuniones. Pero es que esos hermanos no. Por ahí los domingos y eso de vez en cuando. Eso es jactancia, hermanos. Y el Señor dice que eso para Él es abominación. Eso es el orgullo, hermano. El orgullo va en contra de las cosas de Dios. Lo que decía, creo que Giovanni ayer, ¿cuál fue el primer pecado que comenzó? Nosotros lo vemos en nuestra naturaleza, en nuestra carne, pero eso comenzó fue en el cielo, cuando Satanás empezó a mirarse a sí mismo, a ponerse por encima de los otros querubines. No, es que, pero mire a Dios, yo me quiero sentar allá donde está Él. Yo quiero estar al lado de Él, ya no al nivel debajo de Él, sino al nivel, o si se puede, por encima de Él. Y ese fue el pecado de Satanás. Y eso puede pasar en nosotros en cualquier estado de nuestra vida, hermanos. Seamos jóvenes, adultos, siempre queremos, como decían por ahí en el mundo, ponerle la pata encima al otro. El Señor nos llama al contrario, a humillarnos, a agachar la cabeza en todo. Y si yo soy más espiritual, orar por los hermanos. Si soy menos espiritual, los hermanos tengan paciencia conmigo.
me sobrelleven, pero nosotros siempre juzgamos. Y Santiago, la vida cristiana es una vida de humilde sumisión y dependencia de Dios. Siempre, hermanos, acordémonos que de este pasaje que leímos ahí en Filipenses, siendo Dios se humilló. El Dios mismo, el Dios todopoderoso que nosotros creemos y confesamos, se humilló. Se humilló por nosotros. Se humilló a lo sumo. Esa es la verdadera vida cristiana, hermanos. No ponernos por encima de nadie. No murmurar de nadie. No juzgar a nadie, como nos viene hablando Santiago, sino el humillarnos. Y nuestra humillación puede ser, si el hermano está pecando, humillémonos delante de Dios para que tenga misericordia de él. Humillémonos delante de Dios para que el Señor lo levante. Humillémonos delante de Dios para que el Señor guarde nuestros corazones. Amén, hermanos. Porque nuestros corazones son muy dados. La loca de la casa dice una hermana por ahí. Nuestra mente es la loca de la casa. Nos da vueltas y corre y pensamos una cosa y al momentico estamos pensando en otra y ya estamos pensando. Hay algo que no es coherente en cuando estamos en nuestra carne. Cuando estamos juzgando. Siempre cuando estamos juzgando es porque vemos al hermano inferior. Porque si lo viéramos superior, ya sabemos que toda autoridad es puesta por Dios, ¿no? Entonces ya como que, por eso el Señor nos dice, viéndolos como superiores a vosotros. El Señor nos ayude. Y para terminar, Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí, Santiago, seguramente los hermanos sabían que Santiago lo que les estaba diciendo era verdad, que eran hermanos. Pero aún así vivían como si no tuvieran a Dios. Y a nosotros nos puede pasar. Nosotros sabemos que lo que dice la carta de Santiago es verdad. Y es real. Y es lo que Dios quiere para con nosotros. Pero nosotros podemos desechar el consejo de Dios y seguir viviendo nuestra vida. Decir, no, pero es que eso fue en el tiempo de Santiago. En mi corazón no hay murmuración, no hay celos, no hay contiendas. Pero nosotros sabiendo que todo lo que la palabra dice es verdad y no lo ponemos en práctica, nos es pecado, hermanos. Acordémonos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, nos es pecado. Igualmente, si yo sé que mis actitudes, mis decisiones, mi querer va a hacer tropezar a otro hermano, también tener cuidado. Porque lo que hablaba Pablo también, nosotros también, en nuestra conciencia puede que las cosas estén bien, pero también tenemos que guardar la conciencia de los hermanos que no tienen esa misma conciencia de las cosas, que son débiles en la fe. Entonces tenemos que saber en nuestras actividades, en nuestro caminar diario, procurar no hacer tropiezo a los demás. Amén, hermanos. Quisiera leer ya lo último aquí en Romanos 14:9, ya como conclusión, y que el Señor nos ayude. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven.
Antes de que nosotros conociéramos del Señor, éramos muertos. Nuestro espíritu estaba muerto. Pero ahora lo conocemos, también ahora nuestro espíritu vive. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andáis conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. No con lo que come, sino con nuestro andar diario. Aquí está hablando de comida real, pero es con nuestro andar diario, con nuestro vivir, con nuestras cosas. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que prueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén, hermanos. Vamos a orar, darle gracias al Señor. Señor Padre amado, en tu santo y precioso nombre, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor Jesús. Primeramente me redarguye a mí, Señor Jesús, de cómo estoy viviendo, cómo estoy mirando a los hermanos, Señor Jesús. En qué situación está mi corazón, bendito Señor. Gracias, Señor. Colocamos esta palabra en tus manos, Señor. Que se haga vida en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Que realmente podamos vivir en paz, Señor Jesús. En esa paz que solo tú puedes dar, Señor. En verdadera armonía como hermanos, Señor Jesús. Como una familia, Señor. Como un cuerpo. El cuerpo tuyo, Señor Jesús. El cual tú estás edificando y trabajando, Señor Jesús. Aún algunos de nosotros seguimos siendo imperfectos, Señor. Seguimos siendo débiles. Seguimos siendo pecadores. Pero tú, Señor, moriste por nosotros, Señor. Diste tu vida por nosotros, Señor. Nos reconciliaste con el Padre, Señor. Y ahora somos partes de tu iglesia, Señor, de tu cuerpo. Sigue trabajando en cada uno de nosotros, Señor. No te canses, bendito Jesús. Te lo pedimos, Señor, en tu santo y precioso nombre. Amén, Señor Jesús. Amén.